Tisa sanje ngara mo chengde gandai devai jemuya paje gaze dana rabo Chagdu Tulku Rinpoche vino a América en 1979 y ha residido aquí desde entonces. Pero desde el momento de su nacimiento en el Tíbet del Este, en 1930, a su arribo en los Estados Unidos, se ha desarrollado una historia tan extraordinaria como ninguna que haya oído. Este libro es esa historia. Primero, quisiera colocar la historia de Rinpoche en cierto tipo de contexto, porque habrá muchas cosas que él simplemente no les dirá, incluso aunque esta es su autobiografía. Él no hablará de su aparentemente ilimitada compasión, una compasión que para nosotros, sus estudiantes, lo define completamente. Él no hablará de su profunda conciencia despierta de la naturaleza absoluta de la mente, una conciencia que parece estar habitando y transmitiendo las 24 horas del día. No te dirá de las miles y miles de personas a las cuales ha obrado de profesor, maestro espiritual, médico y amigo. Hará pocas alusiones a que es un reconocido erudito, artista y poeta. Muy pocos de esos logros extraordinarios en las décadas pasadas, especialmente aquellas en Occidente, las hallarás en esta autobiografía. Y no podrás saber por su narrativa que este hombre ha realzado las vidas de un increíble número de personas a través de su profunda transmisión del camino espiritual. Cuando Rinpoche llegó a Los Ángeles el 24 de octubre de 1979, él y su futura esposa Jane fueron primero a San Francisco. A mediados de 1980 le pidieron que visitara Eugene, Oregon, con el fin de enseñar un pantallazo de la medicina tibetana a un grupo de doctores americanos. A pedido de su santidad Usho Rinpoche, él permaneció en el área de Eugene como lama residente de Yeshe Nimpo, el nombre dado a los centros de Dushan en Estados Unidos. Muchos años más tarde, en respuesta a estudiantes que querían asegurar que habría un espacio en Occidente para futuras reencarnaciones de Chagdud, Rinpoche estableció la fundación Chagdud Gompa. La Gompa Chagdud original, fundada en 1131, es uno de los pocos monasterios del Tíbet del Este que han sobrevivido a la invasión del comunismo chino. Chagdud Tulku Rinpoche, como la 16ª encarnación del fundador original de ese monasterio, estableció el primer asiento de la Gompa Chagdud en Occidente, en River House, más tarde renombrado de Chenling, en Cottage Grove, Oregon. Allí, como en todos los centros de Chagdud Gompa, se ofrecen instrucciones en el método y sabiduría del budismo tibetano, incluyendo las artes, la filosofía y las prácticas de meditación de la tradición del budismo vajrayana. En el otoño de 1988, Rinpoche y sus estudiantes compraron 286 acres en las montañas Trinity, en California del Norte. Y así nació el centro principal de Chagdud Gompa, Rik-Sin-Ling. El corazón del desarrollo en Rik-Sin-Ling sería un templo budista tibetano tradicional, o Lakan, que significa literalmente morada de deidades, que incluirá un extenso despliegue de esculturas y artes decorativas del Vajrayana. En la actualidad, la Fundación Chagdud Gompa tiene 7 centros en la costa oeste, así como también centros en Brasil y en Suiza. Otros proyectos de Rinpoche incluyen la Fundación Mahakaruna, la cual provee apoyo para tibetanos pobres y enfermos en las comunidades refugiadas de India y Nepal. La Biblioteca Tibetana, que compra y preserva textos tibetanos raros e irreemplazables. La editorial Padma, dedicada a hacer las obras de la tradición Nyingma disponibles en inglés, así como también de traducir y editar las propias enseñanzas de Rinpoche. Él también ha creado enormes estatuas budistas en los Estados Unidos y ha entrenado a numerosos occidentales en el arte tibetano.
Rinpoche viaja constantemente deteniéndose solamente para guiar retiros. A aquellos que lo instan a ir más lento, él explica: aún estoy reuniendo a mis estudiantes. Tal vez algunas de las semillas del Dharma que planto ahora madurarán en vidas futuras. Los lazos vajrayana son muy fuertes y no se disuelven por los despliegues ilusorios de la muerte y el renacimiento. Nos encontramos una y otra vez hasta que al final reconocemos que somos inseparables en la naturaleza búdica iluminada. Cuando la familia, los estudiantes y amigos de Rinpoche comenzaron a pedirle que escribiera las experiencias que harían este volumen, él no vio razón alguna para registrar su vida. Él dijo que no quería escribir el Namtar tibetano usual, un recuento de la vida de un lama en el cual las fallas humanas son ilustradas por el brillo de los logros espirituales. Aunque Rinpoche es un tulku, una reencarnación reconocida de un lama de alta realización, él mismo enseña que los tulkus, naciendo en los reinos de los humanos, deben lidiar con cuestiones muy humanas al establecer la continuidad de su camino espiritual de una vida a otra. Los atributos esenciales de un tulku combinan una poderosamente dirigida intención para trabajar por el beneficio de todos los seres sintientes, con la realización meditativa para sostener esta intención a través de esta vida y a través de la agitación del estado intermedio entre la muerte y el renacimiento. La combinación de la intención pura y la gran realización que produce un tulku produce también una vida extraordinaria, como lo demuestra Rinpoche, y los pedidos de que él escriba su historia persistieron hasta que finalmente se dio a ellos y comenzó este libro. Él no enfatizó los logros que han definido su experiencia, sino mayormente sus puntos débiles humanos y sus errores, usando esto para señalar enseñanzas, esencialmente a expensas de él mismo. Cualquiera que conoce a Rinpoche se dará cuenta que él no escribiría su historia de ninguna otra manera, mucho menos que él es uno de los grandes maestros vivos de Dzogchen, la gran perfección, las enseñanzas budistas más elevadas. Menos aún que tomó el revolucionario paso de ordenar completamente a una mujer occidental como lama, o de que él es uno de los primeros maestros tibetanos en confiar completa y plenamente en occidentales, y entrenarlos de acuerdo con las enseñanzas de la gran perfección. Mucho menos que todos sus estudiantes tenían acceso ilimitado a él literalmente las 24 horas del día. Nada de esto aparecerá en las siguientes páginas. Aunque Rinpoche enseña muchas categorías del budismo vajrayana, su realización de la gran perfección conforma su presentación de cada nivel de enseñanza y se encuentra en el corazón de su transmisión. De las tres grandes categorías de las enseñanzas de Buda, la primera, el Hinayana, enfatiza las prácticas de meditación básicas de concentración y percepción, y coloca como su objetivo la liberación del sufrimiento a través de la renuncia e ir más allá de los aferramientos. El segundo, el Mahayana, enfatiza el sendero de la compasión y la motivación altruista para trabajar por el beneficio de los seres sintientes hasta que todos estén iluminados. El tercero, el Vajrayana, enfatiza la revelación de la verdadera naturaleza de la mente, usando muchos medios hábiles de los cuales la gran perfección es el más elevado y el más directo. La vida de Rinpoche demuestra cómo la realización de la gran perfección se integra plenamente con la conducta de las actividades diarias. Lo ilimitado de la mente, la naturaleza absoluta, aparecieron desnudas frente a él como momentos de experiencias visionarias durante su niñez. Se volvieron el sentido central de su camino espiritual, para luego encontrar en las enseñanzas lo que le permitiría estabilizar esos destellos. A lo largo de todo su último turbulento periodo en Tíbet, que siguió a la violenta conquista de parte de los comunistas chinos, y durante las dificultades de ser un refugiado en India y Nepal, hubo una profunda continuidad en su perspectiva espiritual y una poderosa y profunda corriente de compasión. En una de sus enseñanzas publicadas, él dice: la clave de todo es la pureza de corazón, las propias aspiraciones altruistas, la propia motivación pura. Tus acciones y aquellas de otros pueden no ser muy diferentes. La diferencia está en el corazón, en la motivación de lo que haces. Y eso es lo que hace toda la diferencia en el resultado de tus acciones en el mundo.
debes tener la pureza de tu propio corazón, la pureza de tu propia actitud e intenciones hacia otros y hacia el mundo que te rodea. Esta es la semilla de la paz interior. Cuando uno está en presencia de Chagdud Rinpoche, uno es consciente de que este es un ser humano a gran escala, un hombre de grandes cualidades, humor y sinceridad. Como uno de sus estudiantes dijo, algunas veces él destella con palabras que tienen un impacto imponente, como un rayo. Luego, después del shock, viene una frescura, como el aire limpio que sigue a una tormenta. Todo el entorno de uno se siente purificado. En cuanto a Rinpoche, él es inamovible. Su amor continúa allí. Su bondad aún permanece allí. La ininteligible vastedad de su mente, que sostiene todos los fenómenos nuestros, está aún allí. Cuando le preguntaron por qué finalmente escribió su autobiografía, luego de ignorar las peticiones durante tantos años, él respondió: mi vida es una lección de impermanencia, y la impermanencia es el maestro principal de un practicante espiritual. La historia de Chagdud Tulku puede ser leída en muchos niveles, como una colorida y a veces humorística aventura, como un viaje espiritual interno, y como una enseñanza de cómo una persona alcanza la perspectiva de certeza absoluta en medio de la incertidumbre de la vida. Es tanto inspiradora como alentadora, y altamente relevante para cualquiera que busque un significado último en este tiempo de nefastos pronósticos.